sesión 7 y 8 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión 9 se pone a disposición de las y los integrantes de las comisiones y la señora secretaria nos dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Estoy respetando mi micrófono. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Jimena Lincolao, por intermedio del cual informa que no podrá participar en esta sesión por tener agenda acompañando al presidente de la República en una pauta en Antofagasta. Correo electrónico de la Coordinación de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual se informa que entre el 14 y el 18 de junio visitará Chile el miembro del Parlamento de Finlandia y experto en ciberseguridad, defensa y seguridad pública, señor Jarno Limnell, quien integra la Comisión de Defensa de dicho organismo legislativo. El señor Limnell ha manifestado su interés en sostener una reunión con esta Comisión de Ciencias, por lo que se solicita evaluar la factibilidad de esta solicitud de audiencia e informar sobre la resolución adoptada. Correo electrónico del mentor de Team Chile, señor Marcelo Bravo, por medio del cual solicita audiencia con la comisión para presentar al nuevo equipo femenino de robótica Team Chile 2026, que este año busca representar a Chile en el Mundial First Global Talent a realizarse en Corea del Sur durante el mes de octubre. Menciona que el año pasado fueron recibidos por la comisión, lo que fue muy significativo para visibilizar el trabajo del equipo y el impacto que esta experiencia tiene en la participación de niñas y jóvenes en áreas vinculadas a la tecnología, la robótica, la innovación y las carreras STEAM. En esta oportunidad desean compartir el proceso de preparación que están desarrollando, dar a conocer el robot competidor y evaluar alternativas de apoyo institucional. También se recibe un reemplazo. El diputado Neira será reemplazado en esta sesión por el diputado Enrique Basaletti. Es toda la cuenta, presidente. Gracias. Tenemos que tomar el acuerdo para poder permitir a la subsecretaria subrogante que pueda estar en reemplazo de la ministra que no puede estar. ¿Tenemos acuerdo, unanimidad para que la subsecretaria subrogante esté? Sí, acordado. Subsecretaria, puede acompañarnos en esta sesión. Y en segundo término tenemos dos solicitudes en la cuenta. Lo primero es respecto del señor señor Jarno Limnell, respecto de poder reunirse con la comisión. Él estará entre el 14 y el 18 de junio, eso es entre el domingo y el día miércoles. Yo no sé si él querrá venir a exponer a la comisión o tener alguna reunión. Yo voy a tratar de tomar contacto con él. Si fuera posible, quizás reunirnos con él en Santiago el lunes en la mañana. A mí me parece interesante la experiencia y que aquellos que estén interesados pudiesen concurrir a esta reunión. No sé si la comisión está de acuerdo con eso. Y en segundo término, el Team Chile, yo no sé si cuando fue recibido por la comisión, fue recibido en la comisión. Ya, también acordemos poder recibirlos con una fecha a determinar. Acordado. ¿Se ofrece la palabra sobre varios? ¿Sobre la cuenta tampoco? Se dio, presidente. Entonces, no sé cuáles son los pasos a seguir para poder... ahora tengo micrófono. Sí. ¿Cuáles son los...? Y funcionó. Perfecto. Bueno, eso quería consultar, presidente, cuáles son los pasos a seguir respecto a, en el fondo, que todos los proyectos ahora se puedan ver en uno solo en esta instancia. Sí. No nos ha llegado formalmente la comunicación de comités, Ya, pero en cuanto llegue, si están ambos acá, se pueden refundir. Perfecto, Sí, ya. vamos a mañana nosotros el proyecto que tratamos de generar transversal. Se debería dar cuenta en sala, no sabemos a qué comisión va y si va a alguna otra comisión vamos a pedir que venga para acá y los otros también vamos a pedir lo mismo para que podamos refundirlos. Y idealmente es que después podamos también diseñar alguna estrategia para trabajar los proyectos refundidos, porque también, como yo comentaba, la experiencia que tuvimos en economía el año pasado
con la fusión de 9, 10 proyectos muy distintos uno del otro, fue un desastre, porque terminó no pudiéndose avanzar en la legislación. Entonces ahí, idealmente, es que podamos, una vez que tengamos la discusión, yo supongo que lo que debería acontecer es que alguna mesa técnica pueda desarrollar puntos de consenso y ver si o trabajamos con uno de los proyectos o le solicitamos al Ejecutivo una indicación sustitutiva de todo el proyecto que trate de reunir los mayores puntos que tengamos consenso y trabajar sobre eso. Es parte, yo creo, que de lo que tenemos que en algún minuto discutir para que el proyecto pueda tener algún tipo de futuro en el avance legislativo, porque si no, la verdad es que no vamos a poder avanzar. Pero está eso, diputada, en consideración. Entrando a la orden del día, esta sesión ha sido citada con el objeto de tratar la siguiente tabla. En primer término, la tramitación del proyecto de ley del diputado Chalpen y otros parlamentarios que protege a los menores de edad, el boletín 18.246 en primer trámite, y para eso se ha invitado a la ministra de Desarrollo Social y Familia, la señora María Jesús Wolf. ¿Es Wolf o Wolf? Wolf. Y se encuentra además presente la subsecretaria subrogante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, la señora Carolina Rossi, y la acompaña la asesora legislativa, la señora Fernanda Orellana, y su jefa de prensa, la señora Agustina González. Le vamos a dar la palabra a la ministra, que nada más... Y Ross, que está entre medio. Y Ross, que está ahí en medio de los ministerios, tratando de ingresar a los ministerios. ¿Es una señal? ¿Es una señal? No hay casualidad en la vida, diputado Ross. Tiene la palabra, ministra. Bueno, pues por su intermedio, presidente, muchas gracias por la invitación. Esta es la primera vez que estoy en esta comisión, así que me presento. Yo soy María Jesús Wolf, la ministra de Desarrollo Social y Familia, soy socióloga. He trabajado en toda mi carrera profesional en políticas sociales, es mi pasión, así que siempre voy a estar disponible en colaborar con esta comisión en la expertise técnica también que puede entregar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el diseño, la evaluación y la implementación de política. Hoy día lo que nos convoca es justamente analizar el proyecto y otras iniciativas también que se han presentado en el Congreso respecto a lo que nosotros hemos llamado los entornos digitales seguros. Una de las primeras anuncios que nosotros hicimos como ministerio era abordar esta temática. Sabemos que es algo que agobia y hoy día a las familias, las comunidades educativas, el desarrollo de la infancia y la adolescencia, y por lo mismo estamos trabajando firmemente en eso. Me gustaría comenzar solamente como para enmarcar la conversación presentando cuál es la finalidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de forma muy general, porque casi todos ustedes me imagino la conocen, pero nosotros somos un ministerio que coordina, prioriza y evalúa la política social del Estado. Tenemos diversos servicios relacionados, como el Servicio de Protección Especializada de la Niñez, FOSIS, INJUV, CONADIS, SENAMA, SENADIS, 3 subsecretarías, la Subsecretaría de la Niñez, la Subsecretaría de Evaluación Social y la Subsecretaría de Servicios Sociales. Marcelo Sánchez es el subsecretario de la Niñez, y me había olvidado mencionar, presidente, que si es que ustedes autorizan, si podría después participar el subsecretario de la Niñez en la próxima hora, dado que yo también tengo que asistir a otra comisión. Ya, ok, ya, perfecto. Alejandro Fernández, subsecretario de Servicios Sociales y de Evaluación Social, el subsecretario Gabriel Ugarte. Nosotros hoy día estamos haciendo un rol importante de coordinación interministerial con el Ministerio de la Vivienda, de Salud, de Educación, y también tenemos ministerios invitados. Me gusta dar este punto porque estamos trabajando firmemente en que los ministerios sociales puedan tener un impacto rápido, trabajando conjuntamente en los diferentes desafíos que tiene nuestro país. Y nosotros hoy día estamos trabajando también, la visión del gobierno es fortalecer el rol del ministerio en la protección de los grupos más vulnerables, entre ellos los niños y los adolescentes.
trajimos una presentación que no estaba presentándose, pero puedo avanzar si quieren. Puedo ir avanzando para no... En todo lo, ya. La Rectoría del Sistema de Garantías de la Niñez, bueno, la Ley 21.430, que establece el sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, radica en el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a la rectoría del sistema. Esta rectoría implica un deber del Estado en proteger a los niños, a las niñas y adolescentes en todos los entornos que se desenvuelven. Y hoy día sabemos que uno de los entornos principales en su vida cotidiana es el entorno digital. El fundamento internacional del sistema garantía es la Convención de los Derechos del Niño, que extiende la protección del derecho del niño además al entorno digital. Nosotros hemos llamado esto el Plan de Entornos Digitales Seguros y le hemos puesto la palabra plan porque creemos que no se reduce simplemente a una ley, sino que tiene que tener diferentes aristas de forma de lograr su impacto. La protección de la niñez en el ámbito digital exige, por un lado, arquitectura técnica, por otro, persecución penal y además acompañamiento a las familias de manera coordinada. Por eso, hoy día el Ejecutivo ha planteado 3 ideas concretas en el diseño de este plan. Por un lado, que tenemos que lograr un diseño seguro, que busque que el sistema de diseño de las plataformas aporta la seguridad mínima de los niños y sus familias, la persecución de delitos para poder contribuir al combate del crimen organizado, la pornografía infantil y también el lamentable acoso que están viviendo muchos niños y adolescentes en las redes. Y como último punto, el acompañamiento de las familias, porque si la ley no tiene solamente una estructura técnica y que no tiene un trabajo de concientización, de participación, creemos que puede terminar siendo letra muerta, y eso también es lo que la experiencia internacional, que si bien es reciente y todavía no es concluyente, nos está mostrando es que es un factor relevante para alcanzar el mejor impacto de esta potencial normativa. Algunas de las cifras que nosotros hemos presentado en la discusión es que Chile es uno de los países del mundo con mayor tiempo de permanencia en redes sociales, en torno a las 3 horas y media diarias. En esto también nos hemos juntado con distintas organizaciones de la sociedad civil que nos han comentado que esto podría estar aumentando ahora con la prohibición de acceso a redes en los establecimientos educacionales. No queremos presentar estos datos, pero sí podría ser un antecedente a mirar una vez que se recaude información más precisa, dado que es una ley en implementación. El 55% de los niños usa pantallas antes de los 7 años y el primer celular llega más o menos antes de los 10 años, 10, 11 años. El 54% de los adolescentes usa redes sociales 3 o más horas al día, eso es lo que comenté antes, y también y esto tiene un impacto muy negativo, el 43% se queda despierto mirando el celular tras acostarse, y esto obviamente incide en la calidad del sueño y con ello en el desarrollo de la infancia y la juventud. Y el punto en esto no es solo cuánto tiempo se está ocupando diariamente en el uso de estas plataformas, sino que como también el diseño mismo de las plataformas está hecho para prolongar y dirigir el uso de ese tiempo lo más posible. Respecto al impacto en niños y adolescentes, ¿qué es lo que vemos? Que 3 de cada 4 adolescentes presentan algún síntoma de ansiedad o depresión, 1 de cada 4 presenta síntomas moderados o severos con mayor afectación, en este caso de las mujeres. Las cifras de ciberacoso también son preocupantes, un 15% declara haberse visto afectado por esto. Estos son los datos de ELPI, que es una encuesta que mide el Ministerio de Desarrollo Social. Otras fuentes elevan esto al 24%. Y también que Evidencia Chilena de Autorreporte nos muestra que entre niños y niños de 10 años, cada hora adicional del teléfono se asocia a una caída de un punto en satisfacción vital.
Es decir, mientras más tiempo paso destinándole horas a las pantallas, peor me voy sintiendo. Entonces, hablamos de uso problemático y de exposición que no está siendo acompañada. Y en esto no nos corresponde entregar necesariamente un diagnóstico clínico como ministerio, ni de salud mental, pero sí mirar cómo el diseño puede estar produciendo efectos negativos. Ahora, respecto a los riesgos delictuales y de contenido. Decir que el entorno digital abrió una puerta de entrada que antes no conocíamos, al grooming, la captación y la explotación de menores. El crimen organizado también está operando en estos espacios. Me llamó mucho la atención, hace unas semanas visité una residencia de niñas y los directores de la residencia me comentaban que a través de TikTok las contactaban permanentemente redes de explotación sexual infantil. Es decir, por más que uno pueda trabajar en un entorno físico protegido, hoy día están redes justamente de crimen organizado actuando a través de estas plataformas y se vive cotidianamente en los espacios donde más se requiere de protección. El material de abuso sexual infantil sigue creciendo a escala global. El año 2024, que fue el año con peor registro, se llegó a 291.273 sitios web con este tipo de contenido. Y también hay distintas investigaciones sobre plataformas que muestran que los adolescentes pueden acceder rápidamente a contenidos depresivos y de autolesión en menos de 20 minutos. Como último punto, decir que, porque en el debate y generalmente cuando uno conversa estos temas con expertos, dicen, bueno, existen los controles parentales, pero ningún control parental, creemos nosotros, por sí solo, iguala la balanza entre el diseño de una plataforma global que está diseñada para captar la atención, versus la capacidad que tiene una familia de incidir en una práctica que cada día está más normalizada y instalada en las conductas cotidianas de las personas. Y esta transformación cultural que están enfrentando las familias, los establecimientos educacionales, ha sido muy difícil de prever por los distintos países, pero esto se ha instalado a nivel mundial como una preocupación porque los efectos son cada día más compartidos y evidenciados, y eso mismo ha llevado también a que este Congreso ha presentado distintos proyectos de ley que abordan esta materia, porque lo vemos en la vida cotidiana como una necesidad que requiere de una respuesta. Ahora, las tres líneas de nuestro plan de trabajo es, por un lado, buscar la mayor expertise técnica que nos permita la regulación de las plataformas, por otro lado, la persecución de los delitos y, por último punto, la concientización y acompañamiento de la familia. Lo que el plan sí hace y lo que no. Primero, nosotros hemos definido esto que no es una prohibición sin más, porque, como les decía anteriormente, si no involucramos a las familias, consideramos, y a las comunidades educativas, etcétera, que si no existe acompañamiento, esto puede ser letra muerta. Tampoco es una regulación de contenido ni una discusión sobre la libertad de expresión de los adultos. Estamos trabajando porque no sea un sistema de identificación de usuarios, en términos de su identidad personal, ni un padrón estatal, sino que un deber de cuidado reforzado de las plataformas con acompañamiento a los niños, a los adolescentes, a sus familias y persecución de los delitos que hoy afectan a los menores. Ese sería como nuestro marco de acción, en los ejes que nosotros estamos trabajando. Respecto a lo primero, que es la regulación de las plataformas, lo fundamental es que tiene que haber un deber de cuidado reforzado para servicios
cuya edad mínima de ingreso hoy es meramente declarativa, y lo vemos cotidianamente en que las plataformas tienen restricciones de acceso a los menores de 13 años. Si se cambia el año de nacimiento, pueden acceder. También las redes sociales con feed algorítmico, que serían los espacios donde estaríamos abordando el diseño de la política, los juegos y las apuestas en línea. Verificación de edad y no identidad, como mencioné antes, buscar que el sistema responda solo a ¿supera el umbral de edad o no lo supera? Sin transferir datos personales. Ese es como el gran desafío, que nosotros podamos traspasar. Lo que estamos pensando es, por decirlo así, que desde el Estado se puede decir sí, no, cumple con la edad, no cumple con la edad, pero se mantenga el resguardo de la identidad de quien está creando una cuenta. La ley también que fije un estándar de resultado, no una tecnología obligatoria, porque si nos centramos en tecnologías desde la ley, esto va a ir modificándose muy rápido con el avance tecnológico también. Entonces, por eso es importante que nos centremos en los resultados para que pueda perdurar el impacto de la política, que el regulador defina y actualiza los métodos aceptables, y se regula el diseño persuasivo y la monetización por atención, no los contenidos, ¿ya? La segunda línea de trabajo, la persecución de los delitos. Aquí, para los espacios de acceso ilícito a menores, particularmente pornografía sin verificación efectiva, los entornos de la deep web, grooming, material de abuso sexual infantil, que no se resuelven con la verificación de edad. Las líneas buscan que exista un bloqueo administrativo de los dominios con control judicial posterior, refuerzo de las unidades investigativas especializadas y cooperación internacional reforzada. Y este es el puente del plan con la agenda de seguridad. La línea 3 de trabajo, que este es por decirlo así, el factor añadido que podríamos contribuir como ministerio, es que podamos darles herramientas a las familias que no busquen reemplazarlas, concretas, que colaboren con los padres, las madres, los cuidadores y las escuelas en que puedan detectar a tiempo, conversar a tiempo y también proteger. Creemos que se puede avanzar mucho en esta línea, con un programa nacional de acompañamiento apoderado. Nosotros desde el Ministerio estamos trabajando en un fortalecimiento de los programas de parentalidad que se pueden ofrecer desde las oficinas locales de la niñez, además de una coordinación de detección temprana en las escuelas en caso de conductas que sean inadecuadas, como de bullying, y una articulación con salud mental y campañas institucionales. En esto no estamos frente a un problema de tecnología solamente, estamos frente a un problema de acompañamiento, y en esto también tenemos que instalar que las pantallas se pueden utilizar de buena forma y también de mala forma, y que para eso se requiere el acompañamiento de los adultos. Avancemos. Es importante señalar que este proyecto en el cual nosotros estamos trabajando considera que lo presentado también coincide con muchos de los principios que nosotros estamos trabajando, y que tenemos que buscar cómo no crear un sistema que sea arbitrario en bloqueos. Y parte relevante de la mesa técnica interministerial que proponemos será ver cómo principios como la neutralidad de la ley, número 20.453 del año 2010, modificó la Ley General de Telecomunicaciones, incorporando distintos artículos, y el artículo 24H letra B es la norma central, y establece que los proveedores de acceso a Internet, incluidos los ISPs, no podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, ni tampoco restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet.
Además de esto, el artículo 19, número 12 de la Constitución impone al Estado la obligación de garantizar el derecho de libertad de expresión en su doble aspecto de informar sin censura previa y de recibir información. Este derecho es objeto del recurso de protección del artículo 20. Entonces va a ser muy importante poder generar un proyecto que pueda respetar estos elementos como el resguardo de los datos personales, la identidad de los usuarios, la neutralidad de la red y el derecho de libertad de expresión. Y es por esto que creemos que una mesa técnica colabora en la elaboración del proyecto. Es decir, hay que tener un trabajo muy fino y muy adecuado para conseguir el objeto de la ley. ¿Cómo se está organizando este trabajo? Primero, que la estamos conduciendo desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, porque es el ministerio que tiene el mandato de justamente lo que decíamos antes, de proteger a la niñez y a la adolescencia, y opera en reserva por ser una fase prelegislativa, lo que estamos trabajando hasta ahora. Tenemos 2 niveles de gobernanza en el trabajo de los entornos digitales seguros. Por una parte, el Comité Interministerial y por otro, 5 submesas temáticas. Integran el comité el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, SECPRES, Justicia, Educación, Salud, Seguridad, Transportes, por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Ministerio de la Mujer. Y el 1 de junio nosotros enviamos un oficio para designar las contrapartes técnicas de cada ministerio. Tuvimos además un evento con el presidente donde participaron distintos parlamentarios, estaba el diputado Zalper también, y actores de la sociedad civil que han trabajado en estas materias desde hace mucho tiempo, además de comunidades educativas. Las 5 submesas tratan los siguientes temas. Unos, la arquitectura técnica de la verificación de edad, que están abordando la especificación funcional y el catálogo de métodos que sean aceptables, que puedan implementarse. Las plataformas, diseño y cumplimiento, que buscan también trabajar los servicios alcanzados, el diseño persuasivo, el régimen sancionatorio escalonado y el organismo fiscalizador. Hay otra arista que es la penal e investigativa, esto es lo vinculado a la agenda de seguridad, donde también tienen que involucrarse la cooperación internacional. Hemos hecho un trabajo también de conocer lo que se está implementando en otros países para que podamos ir recabando evidencia muy útil para presentar una legislación al nivel de lo que se está discutiendo a nivel mundial. Niñez, salud y educación, que abordan el programa de acompañamiento que mencionamos anteriormente para las familias y las comunidades educativas. Y en último término, una mesa jurídica legislativa que va a la arquitectura de la ley. Decir que lo que la mesa tiene que resolver desde la evidencia, buscamos hacerlo de la manera más seria posible, con los ámbitos que les expuse, definiendo un umbral de edad que sea adecuado, un organismo fiscalizador que pueda tener impacto, las especificaciones también de los sistemas de verificación y un estándar de medidas que sean razonables. Sobre la edad, el abanico internacional muestra distintas experiencias. Algunos han definido los 13 años como una edad de prohibición, un estándar de prohibición, los 15, los 16, y nosotros en esto creemos que tenemos que leer muy bien cuáles son las conductas propias de nuestras comunidades, de nuestros jóvenes, y sus niveles de desarrollo para establecerlo, dejando la responsabilidad en criterios técnicos más que en criterios políticos. Y esta es exactamente la conversación que se está también levantando desde esta comisión, que consideramos que es muy valioso, muy importante. Y los resultados que esperamos, por una parte, que podamos tener distintos mecanismos que podamos presentar que tengan impacto, una carga efectiva sobre la plataforma con autoridad líder de potestad sancionatoria real,
Y en último término, una privacidad reservada, que creemos que esto es importante, distinguir entre la edad y no la identidad, que requiere de un diseño medianamente complejo para poder lograrlo, pero que creemos que Chile tiene avances importantes que podemos alcanzar ese resultado, además del acompañamiento a las familias y la persecución de los delitos que hemos expuesto en esta comisión. El panorama de la OSD, para poder anclarnos en el escenario internacional. Tenemos el caso de Australia, de Online Safety Amendment, que dice que está desde el año 2025, en diciembre del 2025 implementándose. Al principio en Australia se cerraron muchas cuentas, luego esas cuentas volvieron a emerger porque los jóvenes, los adolescentes crearon mecanismos alternativos de acceso, y por eso se ha dicho que Australia no es un caso de éxito. Sin embargo, sí disminuyeron los casos de grooming y ciberacoso, lo cual debemos también ponerlo sobre la mesa porque es un resultado positivo para la finalidad que tiene la ley. En ese caso particular. En Reino Unido, por su parte, está el Online Safety Act, que busca una garantía etaria altamente efectiva, donde también se han establecido distintas multas para lograr su impacto y prohibición, con bloqueo también vía ISP y responsabilidad penal de los altos directivos que no cumplan con los estándares. Decir, sí, que con varios expertos con los cuales nosotros hemos conversado nos han dicho que las multas no tienen el impacto deseado, porque las plataformas en muchos casos prefieren pagarlas a cumplir con el mandato legal. Eso solo como para ponerlo sobre la mesa para la discusión. La Unión Europea también está con un reglamento que está en proceso de implementación, que regula los riesgos sistémicos y diseños persuasivos. Y Francia también fijó un umbral de los 15 años. El caso de Brasil aquí no lo expusimos, pero también es interesante de mirar y es algo en lo cual nosotros estamos levantando información. Y otros referentes también es el caso de España, que están teniendo una discusión actualmente, que está en tramitación, que fija un umbral de los 16 años, Dinamarca y Grecia e Italia. Ahí está Brasil, considerada. Y hay regulaciones en esto que están lideradas por gobiernos más ligados a la derecha, más ligados a la centro, más ligados a la izquierda. Está siendo cada vez más una política de Estado, más que algo que se pueda asociar a ciertas agendas ideológicas. La evidencia comparada es reciente, muy reciente, por lo que no podemos tener conclusiones tan acabadas, mixtas además, pero sí podemos decir que donde hubo prohibición sin arquitectura ni acompañamiento, los resultados fueron acotados, no tuvieron el alcance esperado. Por eso hemos sido muy enfáticos como ministerio en que no nos casemos con ningún modelo, tampoco esperar resultados con cifras cerradas, porque las primeras evidencias nos muestran que son ambivalentes, y presentarla en clave de tener nuestro propio diseño según la realidad de nuestra sociedad y de la necesidad también de acompañamiento. Ahora, respecto al boletín 18.246-18, primero decir que el hecho de que ustedes estén trabajando en esto para nosotros es muy relevante y lo valoramos porque en esta comisión hay diputados que han presentado iniciativas serias y el diagnóstico de fondo nosotros como ejecutivo lo compartimos. Las plataformas tienen que tener un deber de cuidado reforzado frente a los menores.
Hay distintos proyectos radicados en el Congreso, hay en la Comisión de Familia, en Educación y en el Senado, y hay una voluntad transversal de todos los sectores políticos de proteger a la niñez y a la adolescencia en el ámbito digital. Primero, comentar fortalezas que vemos hoy día en este boletín. Protege a los menores frente a la adicción a las nuevas tecnologías y prohíbe el acceso a redes sociales y otras plataformas. Respecto a esto, primero que pone la carga sobre los proveedores, no sobre las familias, ¿ya? En el artículo 14. Por otra parte, aborda el diseño persuasivo, que son los métodos de permanencia, reproducción automática, notificaciones programadas en el artículo 13. En el artículo 14, inciso 2, también en verificación de edad, incorpora la minimización de datos y evita exigir documentos de identidad o biometría, que es muy alineado con el enfoque que nosotros estamos desarrollando. Además, algo que es interesante, que aborda la extraterritorialidad, que alcanza empresas no domiciliadas en Chile. Anticipa un tema de frontera, que son los chatbots avanzados y de protección de menores, en el artículo 9, y prohíbe la publicidad dirigida a menores en el artículo 11 y contempla un régimen escalonado con suspensión de servicio. Ahora, ¿qué conviene fortalecer respecto a este boletín? Y aquí viene nuestro aporte, que creemos que puede ir en la línea de ir perfeccionando el contenido. Primero que aborda el contenido adictivo, lo define, por la recomendación algorítmica en el artículo 13, y nosotros consideramos conveniente anclar el deber más bien en el diseño y no acercarse a regular contenidos para no abrir un flanco que afecte la libertad de expresión. El artículo 14 mezcla verificación de edad con comprobar la identidad del usuario, y ahí, como señalé anteriormente, creemos que es importante separar la edad de la identidad. Como otro punto a fortalecer, no designa un organismo líder con potestad real. La experiencia comparada en esto es bien clara, que muestra que la responsabilidad difusa no funciona. Por otro lado, las sanciones monetarias tienen poca aplicabilidad en plataformas que no cuentan con una personalidad jurídica en Chile. Es decir, tenemos que avanzar en definir quién va a fiscalizar. Respecto al artículo 8, pornografía y deep web, hay que aplicarles el mismo mecanismo de verificación. Es irreal para sitios sin institucionalidad regulable, porque requieren de un régimen penal e investigativo y bloqueos de dominio de control judicial, que ese también es lo que abordaba en el punto 2 del trabajo de nuestro plan de entornos digitales seguros. Y como último punto, no incorpora el componente de educación y apoyo a las familias y las escuelas, que para nosotros es estructural, porque prohibir sin acompañar es letra muerta a nuestro parecer. Ahora, nuestro plan, aclarar, no va a competir con estas iniciativas, creemos que se pueden complementar y que puede aportar ciertos ámbitos que hoy día no están siendo abordados, como la arquitectura de verificación, que va a requerir de un trabajo importante por parte del Ejecutivo, la autoridad fiscalizadora que sea líder en esta materia, el régimen penal para la categoría del punto B, que abordamos como parte del diseño del plan, y el acompañamiento a las familias, que consideramos permite la integración de un todo coherente que alcance el resultado esperado para el diseño de esta política pública. Y el Ejecutivo, para ir finalizando y abrir la conversación, comparte plenamente el objetivo de estos proyectos, y lo que aportamos es otros componentes para que puedan funcionar en la práctica. La arquitectura es muy relevante, que esté muy bien hecha, con expertise técnica, con la participación también de los distintos actores que conocen y pueden incidir en los resultados,
Y por eso nosotros ahora tenemos una mesa que está trabajando, que busca escuchar, para luego presentar una iniciativa legislativa. Eso es todo cuanto puedo decir en este momento. Y me quedan 5 minutos para ir a la otra comisión, pero podemos... Pero va a venir el subsecretario y conoce este tema, puede contestar él si quieren... Pero tenemos un equipo. Mi equipo me lo puede comentar. No, y sigue... ¿Puedo terminar solo una cosa? Adelante, ministra. Decirles que de verdad para nosotros es muy importante escuchar su visión, la visión de esta comisión, porque ustedes están abordando justamente desde la ciencia y la tecnología nos pueden aportar en tantas otras materias que ustedes conocen, y que nos hemos reunido con muchos parlamentarios de distintos sectores para conversar. Entonces, si no podemos abordarlo porque ahora me tengo que ir a la otra comisión y les interesa profundizar, muy disponible también como ministerio. Sí, me citaron a 3 comisiones de forma simultánea, entonces... Yo creo que la no es un alternativa día que muy tenemos, fácil. ministra, es volver a invitarla para poder escucharla, Sí. porque yo creo que indistintamente que las respuestas puedan ser respuestas institucionales, puede haber interés por parte de los parlamentarios también de que usted los pueda escuchar y que pueda irse con sus inquietudes. Nosotros no tenemos ningún problema en volver a invitarla. El diputado Schalper nos señaló en su momento que usted tenía esta dificultad, nosotros dijimos que no había problema, que pudiese hacerlo. Y creo que lo ideal sería más bien que la volviésemos a invitar para que pudiese haber ya una ronda de preguntas y una ronda de respuestas suyas y poder tener un diálogo respecto al proyecto. Yo creo que algunas de las cosas que usted plantea son muy interesantes y van en la línea común de lo que aquí se ha discutido en la comisión, pero hay cosas que creo que sería importante el poder contrastar con usted. Por tanto, vamos a tomar esa resolución para poder dejarla que pueda ir a su comisión y volver a dejarla citada acá. Es que no va a alcanzar a responderle porque se tiene que ir, diputado Martínez. Lo único que le quería plantear, ministra, es que el daño cognitivo y emocional de los Diputado Martínez, tiene la palabra. Sí. No, sí. Ahí. Diputado Schalper, no interrumpa al diputado Martínez. Ahí sí. Ahí. Suficiente Ministra, el proyecto. no, brevemente, sí que se tiene que ir. Muy buena la presentación, abarca muchos puntos, pero yo quiero hacerle foco al tema de los chicos, los trastornos que está generando cognitivos y emocionales. Porque digo esto, y va muy relacionado también con el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando me tocó trabajar en la prohibición de los celulares en los colegios, vimos que los establecimientos públicos, la cantidad de horas que pasaban los chicos detrás de los celulares era infinita. En los colegios particulares ya había mucha más educación al respecto, concientizaban, trabajaban con los padres esa materia. Entonces, yo lo que quiero demostrar con este proyecto que la brecha crece aún más. Los chicos, mientras más temas sociales tengan, más horas pasan detrás de las pantallas y más trastornos del aprendizaje, más trastornos del sueño, más trastornos, todo lo que ello implica. Entonces, yo le pediría simplemente si se pudiera enfocar más en eso y ver la posibilidad de que el gobierno también le dé el carácter de urgente a este proyecto, porque todos sabemos los plazos acá en el Congreso y pueden pasar fácil 1 año, 2 años, 3 años si el gobierno no le da el carácter de urgente, y en 3 años, créame que ya es una generación perdida. Así que eso nomás brevemente, ministra. Gracias, diputado, y le damos las gracias, ministra, para que pueda ir a su comisión. Ahí está, sí. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, muy corto. Para nosotros es urgente. Queremos trabajar técnicamente, pero lo más rápido posible, cosa de que efectivamente no se generen más brechas y más impedimentos para el desarrollo. Al final la infancia es ahora. Así que es una urgencia para ahí. Y por su intermedio, presidente, antes de despedirme, está el subsecretario de la Niñez, quien maneja también bastante estos temas, por si quieren hacerle preguntas a él directamente. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ministra.
Y para continuar con la orden del día, yo prefiero que sigamos la discusión con la ministra, respetando mucho al subsecretario, que no tenemos problema que se pueda quedar, pero habíamos quedado como se iba a ir, habíamos quedado de poder dividir el tiempo con otro proyecto, y además los parlamentarios algunos solicitan que poder hacerle las preguntas cuando esté la ministra. Nosotros no tenemos ningún problema que nos pueda acompañar el subsecretario, pero evidentemente están esperando algunos que poder preguntar a la ministra. Pero vamos a hacer otro tema. Sí. Vamos a pasar a otro tema, como digo, salvo que alguien quiera referirse a algún otro proyecto, pero creo que hubiese sido más conveniente hacerlo con la ministra presente. En segundo punto tenemos... Sí, El diputado Winter tiene la palabra. Sí, estoy de acuerdo con que pasemos de tema, pero quería mencionar que estamos viendo una moción parlamentaria. Por lo tanto, la ministra vino, entiendo, en calidad de invitada a exponer su posición, que siempre va a ser bienvenida y de hecho deberíamos dejarla invitada siempre. Pero en una moción parlamentaria, que esté o no esté la ministra, no debería implicar que se continúe o no el trámite del proyecto. Siempre es deseable que esté, pero si está o no está, de hecho, cuando tengamos a otros invitados, no vamos a cancelar porque no esté la ministra, ¿cierto? Porque ni siquiera ni siquiera, por último, fuera la ministra de Ciencia, que es la que le corresponde más naturalmente a esta comisión. Pero si tenemos esta tabla ahora y está, entiendo, la diputada Schneider que viene a exponer el siguiente punto en tabla, todo bien, pero a futuro solo quería dejar en claro que no se requiere ningún ministro ni ministra para avanzar en la tramitación de este proyecto, sino solo la aquiescencia de los miembros de esta comisión. Siempre tiene la última palabra. Diputado Sharpen tiene la... Va a decir que no encuentra razón, pero a su manera. Sí, presidente, muy breve sobre el punto. Yo secundo lo que ha dicho el diputado Winter, pero quiero sugerir lo siguiente. Entiendo que tendremos una segunda instancia con la ministra de Desarrollo Social. Entiendo que está en marcha resolver cómo hacemos que los distintos proyectos encuentren expresión. Yo personalmente creo que eso es una pelea secundaria en cuanto lo que me importa a mí es que ojalá lo impulse el Ejecutivo precisamente por lo que ha dicho aquí la ministra. Hay muchas cosas que van a erogar gastos, probablemente van a requerir atribuciones, y eso son todas de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Yo por lo menos estaría dispuesto a que todos nos allanemos y que el Ejecutivo presente algo que permita efectivamente la gobernanza y varias cosas que ahí se dijeron. Entonces entiendo que la secuencia es, volvemos a invitar a la ministra, que efectivamente viene como invitada a exponer sobre el proyecto, y a esa altura idealmente ya tendremos resuelto lo de los proyectos y de ahí tenemos que pasar a fase de invitados y seguir adelante con la tramitación. Ya. Gracias, presidente. Me asiente la secretaria, por lo tanto interpreto que es una decisión colectiva. Gracias, gracias, diputado Sharpen. Le vamos a dar la palabra porque en segundo punto de la tabla tenemos la tramitación del proyecto de ley de origen de la moción de los diputados y diputadas Emilia Schneider, María Francisca Bello, Valentina Cáceres, Matías Fernández, Erika Ñanco, Constanza Schoenstatt, Carolina Tello. No, no hay ninguna diputada que se Schoenstatt. No, pero lea lo que dice ahí. Schoenhaut. Ah, bien distinto. Y a la diputada John Hood no se la ha visto en nunca. Carolina Tello, Tatiana Urrutia, Gonzalo Winter y Gael Yomans. Que modifica la ley 20.000. El diputado Winter tiene que controlarse. Que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior en materia de cobro de las deudas del crédito con aval del Estado, en primer trámite constitucional. Para tal efecto, hemos invitado a su autora para que nos exponga. Ahí está. Bueno, muchas gracias, presidente, por la oportunidad de poder exponer respecto a este proyecto. Muchas gracias también en nombre de muchas y muchos deudores del CAE que este fin de semana, estos últimos días, han levantado distintas denuncias respecto a las situaciones abusivas que están viviendo en torno a sus cobros. Así que en nombre de todas y todos ellos le agradezco, presidente, la voluntad de que podamos tramitar este proyecto en esta comisión. Lamentablemente no tengo un apoyo visual en este momento para la presentación por la premura de esta, pero quiero partir poniendo algunos antecedentes sobre la mesa.
Primero, sabemos que el crédito con aval del Estado es el principal instrumento de garantía fiscal para el acceso al financiamiento de la educación superior, tomando en cuenta la población que no accede ni a gratuidad ni a becas. Actualmente es 1.2 millones de personas que cuentan con alguno de estos créditos contratados, de los cuales 890.000 están en la etapa de pago. El CAE ha sido una pieza clave en el logro de la masificación de la educación superior. Desde 2005, cuando se implementa, la matrícula era de 595.000 estudiantes, mientras que para 2015, 10 años después de la implementación del CAE, había alcanzado 1.665.000 estudiantes. Es decir, la vía del crédito ha sido una de las principales vías para masificar la educación superior en Chile, y eso también ha traído costos para las familias chilenas que tienen que soportar estas deudas. Y esa ha sido la contracara de la masificación de la educación en Chile, el crecimiento de la deuda educativa, que ha sido exponencial y que superó todos los pronósticos que se hicieron previos a su implementación respecto a esta política. Se ha multiplicado por 8 desde el año 2019 hasta superar en la actualidad los 4 billones de pesos en obligaciones asociadas al CAE. Dicho eso, cuando miramos los datos de los distintos deudores y deudoras del CAE, podemos contrastar con los datos de la Comisión Ingresa y también con los estudios que ha hecho la Subsecretaría de Educación Superior, donde tenemos que un grupo muy importante, más de la mitad, más del 55% de las y los deudores del CAE gana menos de 750.000 pesos mensuales. Y el 71% de esos deudores registra morosidad con la garantía estatal ya ejecutada. A raíz de lo anterior, el 13 de abril de este año, desde la bancada parlamentaria del Frente Amplio, pusimos a disposición de la ciudadanía un formulario donde las personas pudieran hacernos llegar las distintas denuncias y situaciones que estaban viviendo respecto a esto. Así, quiero dar algunas cifras breves respecto a esto. Recibimos 158 respuestas válidas en ese momento cuando presentamos el proyecto de ley, y de todas las personas que respondieron, un 87.3% cursó estudios en universidades, un 11.4% en institutos profesionales y un 1.3% en centros de formación técnica. El 81.6% de las personas encuestadas se encontraba titulada, mientras que cerca de un 12% presenta trayectorias incompletas, ya sea por deserción o cambio de carrera, que si miramos los datos reales de la y los deudores representa un porcentaje mucho mayor. En términos laborales, un 79.7% se desempeña como trabajador dependiente, y el promedio de personas que dependen económicamente del encuestado, de la persona encuestada, alcanza 1.76 personas. Dicho eso, quiero pasar ya al contenido del proyecto de ley, que es bastante simple y que lo que busca es efectivamente aliviar el cobro y el proceso de cobro que se está haciendo a las y los deudores. Porque habiendo dialogado con ellos, yo tengo plena conciencia de que nadie aquí se quiere hacer el vivaracho con una obligación, nadie quiere evadir una obligación, quieren que se entienda su realidad y las dificultades que han tenido para pagar. Por eso este proyecto tiene un artículo único, una modificación a la ley 20.027 en su artículo 18 ter, donde habla de las facultades de la Tesorería General de la República para otorgar facilidades de pago y suscribir convenios con deudores morosos, estableciendo algunos principios. El primero de ellos es que podrán establecerse regímenes diferenciados para aquellos deudores cuyos ingresos sean inferiores a 5 millones de pesos, que fue precisamente el anuncio que hizo el ministro Quirós cuando señaló que iban a perseguir primero a las y los deudores de altos ingresos, situación que por las denuncias que nos han llegado no ha sido así, y esto le ha caído a deudores y deudoras con ingresos medios o bajos. En segundo lugar, para la determinación del monto del pie inicial y de las cuotas mensuales, se tiene que considerar la capacidad económica del deudor o deudora. Dicho eso, se tiene que considerar los ingresos y gastos. Y conforme a ello, establecerse los montos de lo que acabo de señalar en conformidad con criterios de proporcionalidad y razonabilidad que compatibilicen la recaudación fiscal con la efectividad del cumplimiento del convenio, también con la situación de las y los deudores. Por último, el último principio es que el deudor podrá solicitar la modificación del convenio de pago en caso de cambios sustantivos en su situación económica, cuestión que debe estar debidamente acreditada. Ahora quiero enumerar algunas propuestas que nosotros le hicimos al Ministerio de Educación cuando fuimos a dejarles esta propuesta de proyecto de ley para que el Ministerio de Educación también pudiera indicar y complementar aún más este proyecto. El primero de ellos es que no procederá la ejecución judicial respecto de deudores cuyos ingresos mensuales sean iguales o inferiores a 1.500.000 pesos.
y tampoco procederá para quienes con ingresos menores a 5 millones y mayores a 1.500.000 pesos, que atendidos sus gastos necesarios, no dispongan de excedentes para cubrir esta obligación, ya sea el pago del pie o las cuotas del respectivo convenio. Además, que el monto inicial del pie exigido para acceder a un convenio de pago no pueda exceder el doble del ingreso mensual del solicitante. En tercer lugar, que el pago del pie implicará en todo caso una disminución del 30% del monto total adeudado, aun cuando dicho pago no equivalga a ese porcentaje. Y por último, que el plazo total de pago de las cuotas no podrá exceder de 2 años, aun cuando ello no permita extinguir la totalidad de la deuda. Esas últimas son sugerencias que le hicimos a la ministra de Educación para complementar este proyecto. Creo que sería interesante, presidente, y con esto ya voy terminando, que pueda concurrir a esta comisión la ministra de Educación para dar su visión y ver si es que el Ejecutivo también quiere hacerse parte de esto. Ahora una reflexión final. Creo que este proyecto es realmente urgente porque las y los deudores del CAE no son esos millonarios vivarachos que han caracterizado en la prensa. Son personas de clase media, de clases populares, que no tienen cómo solventar una deuda que es mucho más gravosa incluso que las condiciones que establece en general el derecho del consumidor para quienes adquieren un crédito. Entonces aquí estamos ante una deuda que es gravosa y abusiva con las familias chilenas. Además, sabemos que efectivamente en el último tiempo ha habido un sector que se ha negado, por ejemplo, a levantar el secreto bancario por proteger a los evasores de impuestos. Pero en paralelo vemos que el Estado de Chile, que el gobierno de Chile, le pone mano dura a quienes hoy no pueden pagar una deuda por estudiar. Eso nos parece realmente muy complejo y contrario a los objetivos de buscar el bien común y la cohesión social. Sabemos, y por último con esto voy cerrando, presidente, que las deudas se tienen que pagar. Pero aquí también hay que dar una solución de fondo, porque efectivamente este mecanismo de pago no está siendo lo más eficiente para hacerse cargo ni del problema de recaudación fiscal que supone para el Estado la morosidad, ni tampoco para la situación de las familias que hoy día se enfrentan al alza del costo de la vida y a distintas situaciones que dificultan aún más el cumplimiento de estas obligaciones. Eso es todo, presidente. Quedo atenta a las preguntas. Por cierto, el proyecto de ley entiendo que la Secretaría lo tendrá y lo podrá distribuir a la y los parlamentarios. Y nada, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Schneider. Le vamos a dar la palabra. No tenemos ese texto en nuestro pupitre. Sí está. Diputado Ross tiene la palabra. Gracias, presidente. Diputado, por su intermedio, yo quería preguntar por qué estamos discutiendo esto aquí, básicamente. Quería entender el cambio de comisión. Estamos viendo citar a la ministra de Educación para acá. Yo me acuerdo ese 4 de mayo que lo votamos en la sala, haber votado en contra, pero y ahí no se puede dar, ¿no es cierto?, un intercambio. Yo quería entender por qué estamos aquí discutiendo esto. Era un proyecto que era asignado a la Comisión de Educación y que este era pasado para acá. Que quisiera entender el ángulo de ciencias de este tema. Gracias, presidente. No, es que el por qué está en esta comisión es porque hay una situación reglamentaria que fue depositado el proyecto en esta comisión. La sala puede disponer los proyectos y creo que no es materia probablemente de esta comisión, pero lo que yo siempre he planteado en el Congreso es que nosotros tenemos un problema porque los diputados a veces presentan proyectos y esos proyectos no son tramitados porque el presidente de la comisión o la comisión no determina darle tramitación a veces por razones políticas. Nosotros quizás es materia de otra discusión, pero deberíamos en algún minuto avanzar para que no sucediese lo que ha sucedido ahora, que todos los proyectos de alguna manera estén obligados a ser discutidos en el Congreso. Y eso solucionaría estos cambios que más bien a veces son para que un proyecto se discuta, los que tienen interés, y a veces hay cambios de comisión para que los proyectos no se discutan. Pero en lo que respecta a nosotros, ¿por qué se está tramitando acá? Es porque la sala resolvió erradicarlo acá. Y después una parlamentaria solicitó el discutir, el ponerlo en tabla, y se acordó en la comisión el ponerlo en tabla. Entonces, es lo que yo podría decir, diputado, respecto de eso. Sí, sobre el punto. Para despejar el punto, por razones políticas, quiero dejarlo o sea, sería esa la razón, digamos. Yo entiendo que usted tiene la presidencia, tiene todo su derecho, yo presidente, no estoy discutiéndole eso, pero esa es la razón de fondo, digamos, para que quede despejado para la historia de la ley, digamos. No es lo que yo he señalado. Lo que yo he señalado es que la discusión está en esta comisión porque la sala resolvió hacerlo. Tendría que consultar el motivo a los
70 y tantos parlamentarios que apoyaron esa moción, de cuál fue el motivo que cada uno tuvo para votar que fuera radicado acá, pero no diputada Gael. Sí, brevemente sobre ese punto. A ver, más allá de que eso es todo un debate, porque esa misma situación que plantea hoy día el diputado también la hemos planteado en otras comisiones por otros motivos respecto a otros proyectos de ley, entonces vamos a entrar en una discusión de qué es primero, el huevo, la gallina y quién tiene la culpa. Yo creo que eso no tiene ningún sentido y es mejor irse al fondo del asunto, a lo que estamos llamados a discutir, presidente. Yo en ese sentido, a mí me parece que es importante poder avanzar con este proyecto de ley. Primero, es un proyecto además que fue declarado admisible, no hubo un cuestionamiento de admisibilidad al respecto, sino que más bien yo creo que es importante que les demos respuesta a quienes hoy día están siendo embargados, presidente, muchos de ellos por debajo de los montos que se dijo inicialmente que se iba a hacer, ¿cierto?, este embargo, que eran sueldos de más de 5 millones de pesos. Estoy hablando de personas que tienen 1,5 millones. Me han llegado casos que son esa situación en donde se les deposita el salario y el salario completo se le está haciendo embargado, presidente. Entonces, frente a esa situación, yo creo que lo que corresponde es que nosotros generemos un procedimiento, un mecanismo que tenga garantías al menos para las personas. Independiente de que yo estoy en contra de que exista este mecanismo de financiamiento, sí lo digo y ya ustedes ya lo han sabido también, a propósito además de la posición histórica que hemos tenido como Frente Amplio, pero más allá de eso, lo que importa hoy día es darle una solución a las personas porque deben al menos contar con un debido proceso, presidente. Y eso acá no está ocurriendo. Y frente a eso, me parece importante que si no hay ningún tipo de garantía, que se fije en la ley. Y de eso se trata este proyecto de ley, presidente. Entonces, a mí me gustaría que, por una parte, lógicamente se invite a la ministra, que podamos discutir con ella, ojalá llegar a un acuerdo en esta materia, tramitarlo rápidamente. A mí me gustaría que este proyecto tenga urgencia. De hecho, es lo que pretendo solicitarle a la ministra una vez que venga para acá y nos pongamos de acuerdo en esta situación, porque a todas luces que no exista ningún tipo de garantía ni posibilidad de reclamar, presidente, a personas que se le están pagando, por ejemplo, la indemnización por años de servicio una vez que están siendo despedidas, el finiquito. Se lo depositan, se lo están embargando. También me han llegado esos casos. Entonces, no es razonable que una persona que luego no va a recibir ningún tipo de remuneración ahora esté siendo, en el fondo, requisado su salario y lo que puede proyectarse en momentos en que no va a recibir ningún tipo de ingreso por la deuda del CAE, donde no hay ningún ámbito de conciliación, de acuerdo con la Tesorería General de la República y se está yendo directamente a las cuentas bancarias. Entonces, a mí también me cabe la pregunta y la inquietud, ¿por qué en este caso se va directamente a la cuenta bancaria? Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de la necesidad de levantar el secreto bancario, ahí no hay posibilidad de hablar, no hay posibilidad de conversar, ahí hay una negación total por parte de los parlamentarios, en este caso de la derecha. Yo creo que en esto espero que exista otra voluntad, que podamos llegar a un acuerdo, de encontrar una solución rápida. También me gustaría que escucháramos casos, presidente. A veces la realidad es la que demuestra por dónde encaminar una solución. Me gustaría que esos casos fueran recibidos en esta comisión, presidente, y ojalá encontrar un trámite rápido para que este proyecto de ley salga. Eso, presidente. Gracias, diputado Chalper. Gracias, presidente. Yo voy a obviar la discusión sobre la radicación en esta comisión porque es evidente que es inoportuna y improcedente, pero además me llama la atención la constitucionalidad del proyecto. Yo creo que es muy evidente que es inconstitucional, porque le establece una facultad a la tesorería sin iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero vayamos al fondo. Yo creo que es importante para la gente en su casa que se entienda qué es lo que aquí sucede. Esta es una persona que no paga su crédito con aval del Estado frente al banco. El banco recurre al aval que es el Estado compra ese crédito moroso y a partir de ahí todos pagamos, todos los que estamos aquí, los contribuyentes que nos están escuchando en su casa pagan ese crédito. Crédito que además probablemente está judicializado, porque respondo así por su intermedio la inquietud de la diputada Yomans. Al estar judicializado ya se está llevando adelante el debido proceso y por lo tanto es muy probable que ese juez, pagaré título ejecutivo, ya haya decretado el embargo.
¿Se fijan? Entonces no es que haya que la tesorería de un momento a otro se le ocurrió embargar. La tesorería se subroga en la posición del deudor, del acreedor bancario, y a partir de ahí ejecuta en aplicación, permítame, presidente, el artículo 168 y siguiente del Código Tributario, y en particular del 192, este embargo directo a la cuenta corriente. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con el secreto bancario, nada que ver. O sea, el fondo es el ejercicio de una atribución. Si a alguien no le gusta, tiene que presentar una modificación al Código Tributario. Por lo tanto, presidente, aquí es lo que estamos en presencia es de gente que se le avisó a mediados de abril que se acercara a la tesorería a celebrar convenios de pago. Ayúdeme porque se me pierde un poco la fecha, pero hace 2 meses se le indicó que tenía que concurrir a celebrar convenios de pago. Yo le tengo el dato duro. A la fecha se han celebrado 29.820 convenios de pago. Por lo tanto, pareciera ser que la reacción de la gente existió. Efectivamente hay 1.487 embargos, de los cuales efectivamente algunos de ellos son, presidente, de personas que están por debajo de los 5 millones de pesos, algunos tienen 3 millones y medio de pesos para arriba, pero lo que hemos conocido como datos preliminares, porque yo también formo parte de la Comisión de Hacienda, es que se ha privilegiado a personas cuyas rentas superen los 3 millones y medio de pesos. Por lo tanto, si hay alguien que está por debajo de esos montos, efectivamente lo que hay que hacer es canalizar esas inquietudes, porque no ha estado dentro de la intencionalidad, pero insisto en el punto, estas son personas a las cuales se les alentó a mediados de abril para que fueran a celebrar un convenio de pago, y la gran mayoría así lo han hecho. Yo quiero contarle a la gente en su casa que la deuda en esta materia asciende a los 4 billones de pesos. Es decir, el equivalente a 4.500 millones de dólares. El subsidio al empleo, que ha generado tanto malestar en algunos sectores, multiplicado por 3, presidente. Lo que dejamos de recaudar por la rebaja del impuesto corporativo, multiplicado por 3. Esa es la deuda que hay en materia del Estado de Chile en este asunto. Y por lo tanto, a mí me parece, y quiero ser súper ecuánime en esto, que todos acá debiese preocuparnos que los contribuyentes cofinancien a personas morosas por el equivalente a 4.500 millones de dólares. Eso es algo que es insostenible, presidente. Y algo que sí es atingente a esta comisión, porque hay otro mundo que también hace fraude de manera bastante sistemática, es la gente de las becas Chile. Que ahí sí podríamos conversar con la subsecretaria de Ciencia, porque ahí también el monto de gente deudora, presidente, yo tengo el número, se sorprendería de gente que no paga lo que le corresponde pagar por la beca que le hemos entregado a todos los chilenos para que pueda estudiar afuera. Y si eso no son privilegiados, y a esta altura no sé quiénes son privilegiados. Porque el Estado de Chile le financia estudios posgrados a alguien para que después no los devuelva. Y que todos los chilenos tengamos que cofinanciarle su estudio posgrado para que después no los devuelva. Entonces, a ver, presidente, yo entiendo que aquí todos somos gente sensata. La tesorería quizás en algunos casos ha cometido errores, yo al menos voy a ser el primero de colaborar en que eso se esclarezca. Lo que nos han dicho de la tesorería es que cuando se procede al embargo de la cuenta, como tú no tienes cómo discernir cuál ha sido el origen de esos fondos, nadie sabe si efectivamente esos fondos han provenido desde las remuneraciones, y por lo tanto, efectivamente, si a alguien le han embargado lo ascendiente a sus remuneraciones, el artículo 57 del Código de Trabajo, si mal no recuerdo, hace que esas sean inembargables, ¿no? Y por lo tanto ahí sí, hay una cosa que hay que corregir. Pero yo lo que aliento a esta comisión es, 1, todos acá somos corresponsables que el equivalente a 4.500 millones de dólares deuda morosos se paguen, porque efectivamente no es procedente que gente que ha obtenido financiamiento para estudiar lo financiemos todos los chilenos. Yo entiendo claramente que hay caso y caso, gente de alta renta está en otra situación que la de baja renta, pero el principio, estimados, es que si alguno, y estimada, es que si a gente se le ha cooperado con el aval del Estado para que pueda estudiar y está moroso, la verdad de las cosas, además se le da un plazo para hacer un convenio de pago, da la impresión que lo que tiene que hacer es pagar. Nosotros hemos planteado, lo quiero sincerar, hoy día en el Comité Político en la mañana una preocupación de esto. Estamos generando algunos canales para aquellas personas que efectivamente se han visto vulneradas porque probablemente sus ingresos del ejercicio 2025 y el 2026 muestran una variación y por lo tanto en el registro 2025 tenían sobre 5 millones, hoy día no, se pueden haber visto afectados, pero al menos mi visión, presidente, en esto es que nosotros tenemos que tener a la vista de que no puede dar lo mismo el que todos los chilenos le cofinanciemos a gente sus estudios sin que no pague pudiendo hacerlo. Si no puede hacerlo, contingencia de ingresos, ok, pero gente, oye, insisto, 29.820 convenios de pago de gente que podía pagar, que no había pagado y que hoy día aparentemente está en condiciones de pagar. Yo creo que ese tiene que ser, presidente, parte del esfuerzo, porque si no, francamente, estamos teniendo una negligencia total en hacer que el Estado de Chile cobre aquello que corresponde pagar. Gracias, presidente. Diputado Winter,
Después vamos a la diputada Veloso, el diputado Celis, diputada Serrano. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, para las personas que puedan estar viendo esto, la situación de las becas Chile es urgente, es importante, requiere reforma y no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos discutiendo ahora. Y se trae a colación justamente con la deliberada intención de confundir a la ciudadanía para que piensen que las personas que completaron estudios superiores de posgrado fuera de Chile son lo mismo que la totalidad de los deudores del CAE. Y los deudores del CAE son personas muy diversas, pero que en su caracterización entran grupos que son bastante diferentes a los que se describían por ahí. Porque recordemos que el crédito naval del Estado es una política pública del Estado de Chile, una ley de este Congreso Nacional, que salió hace 21 años, si no me equivoco, 21 años, que se dio en una situación de libertinaje de parte del Estado de Chile, en donde tenía un paupérrimo sistema de fiscalización del sistema universitario, en donde entidades que estaban dedicadas exclusivamente al lucro y no al giro de la educación, abrían sin contrapeso del Estado las carreras que ellos quisieran, con la duración que ellos quisieran, y hacían con la plata lo que ellos querían. En ese contexto, a miles de jóvenes chilenos se les atrajo a tomar un crédito con bancos que no tenían la posibilidad de pagar con la carrera que estaban estudiando, porque ni siquiera el Estado consideró que era parte de sus tareas fiscalizar que hubiese campo laboral en el futuro. Es más, hay un caso emblemático, todos lo conocemos, de una carrera que no solamente no tenía campo laboral, sino que su campo laboral estaba prohibido, que es la carrera de criminalística, que evidentemente solo la pueden ejercer los que estudian en la Policía de Investigaciones y no los que van a la universidad. Imagínense, personas pidieron un crédito a un banco para estudiar una carrera que tenían prohibido por ley ejercer. Gran parte de los deudores del crédito, y todo esto, perdón, con créditos con intereses de 5.8, 6% de interés. Eso hace que gran parte de los actuales deudores del crédito naval del Estado son personas que ni siquiera terminaron las carreras o que estudiaron carreras que no tenían campo laboral, avalados por el Estado de Chile y avalados por una ley del Estado de Chile en universidades que funcionaban, universidades que no perdieron ni un peso, universidades que contra las leyes del Estado de Chile lucraban, universidades, muchas de ellas ni siquiera, que eran fondos de inversión que ni siquiera eran chilenos, y que se llevaban la plata del Estado y de familias chilenas que no terminaron los estudios y que hoy día ganan, de acuerdo a la cifra que nos entregaba la diputada Schneider, estamos hablando de que de los deudores cerca del 70% ganan menos de 750.000 pesos. Entonces, cuando el diputado Chalper nos da la cifra total de la morosidad del CAE, hay gente que debería pagar. Porque existe hoy día la contingencia al ingreso. Después de masivas y criminalizadas movilizaciones, existe la contingencia al ingreso. También existe una tasa de interés no superior al 2%, que existe únicamente después de las masivas y criminalizadas movilizaciones. Y también existe gente que debería poder pagar. Pero la totalidad de la deuda que nos indica el diputado Chalper es en parte familias trabajadoras que ganan menos del sueldo mínimo y que ni siquiera terminaron las carreras y que fueron perjudicados por un Estado que les dijo: venga a estudiar a esta universidad y tome un crédito con este banco. Y el banco ganó, y Laureate International University también ganó. Y el que perdió fue esa familia que hoy día no puede pagar. En tercer lugar, el diputado que me antecedió en la palabra dice, para que nos tranquilicemos, que según la información que ha entregado Tesorería y cierta información que entregó el gobierno, pero en una reunión privada, una reunión que está súper bien que ocurra, no tengo ningún problema con eso, pero me resulta del todo inoponible. Cuando dice, la Tesorería lo que nos ha informado, ¿cuándo? ¿A quién? Porque a mí no. Y yo tengo el mandato constitucional de fiscalizar los actos de gobierno. Entonces, lo mínimo sería que venga alguien de la Tesorería o del Ministerio de Hacienda o de quien sea a decir, sí, mire, esto es lo que estamos haciendo. Porque la información que recibo del gobierno por intermedio del diputado Chalper no es coincidente con los testimonios que nosotros tenemos de los ciudadanos de nuestros distritos a quienes constitucionalmente estamos obligados a representar. Si esas dos no coinciden, la solución es muy fácil. Viene una persona del gobierno de Chile y dice, esto es lo que estoy haciendo y esta es la información. Pero eso no lo hemos tenido. Entonces, mínimo que tengamos esa respuesta. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Veloso.
Muchas gracias, presidente. Yo quiero partir señalando como base de lo que voy a señalar a continuación, una de las frases que esbozó el diputado Chalper por su intermedio, que decía: no puede dar lo mismo que todos los contribuyentes financien los estudios de otras personas. Perdón, pero traigámoslo a la discusión. A mí me parece inmoral el proyecto de reforma que presenta el gobierno y que ustedes respaldan, en el cual le dan un incentivo a quienes se llevaron sus capitales al extranjero, no pagaron impuestos en Chile, que deberían haberlos pagado, y ustedes le dan un incentivo para que vuelvan libres de polvo y paja. Los contribuyentes financian una serie de inmoralidades por parte de quienes este gobierno también ha defendido. Por lo tanto, me parece insólito que tengamos esta discusión en un marco de casi tratar de gente sin vergüenza a los estudiantes que no pagaron, personas de partida que deberían haber estudiado con gratuidad. Es inmoral, de todas formas, que en nuestro país todavía tenga que endeudarse una persona para estudiar. Efectivamente hay que distinguir. Habemos personas como varios parlamentarios de este Congreso, incluyéndome, que estudiamos con CAE y que tenemos la posibilidad hoy día de ponernos al día con esas deudas y de pagar. Pero la gran mayoría de las personas a las que le han embargado sus cuentas y no tienen ni un peso para pagar ni siquiera hoy día la luz, la comida, los colegios de sus hijos, son personas comunes y corrientes, son personas de familias de clase trabajadora, quizás la primera generación que va a la universidad de sus familias, y lamentablemente hoy día se les criminaliza, porque de pronto, como bien decía también el diputado Winter, no pudieron acceder siquiera a empleo porque no estaba estudiado, no estaba controlado el mercado laboral, y tienen empleos que son precarios, o que ni siquiera son capaces de cubrir la tremenda deuda que adquirieron por estudiar. Entonces partamos de esa base. Como Frente Amplio, nuestra posición histórica ha sido, y se ha conseguido también en las movilizaciones que intentan criminalizar, la rebaja, por ejemplo, de los intereses respecto a las deudas educativas. Se consiguió la gratuidad en su momento también con la presidenta Bachelet. Nuestra posición no va a ser otra que las que hemos tenido siempre. Pero me parece fundamental señalar que cuando se hablan de los $4.000 que generan de deuda estas personas que no han pagado el CAE, hay una reforma que estamos discutiendo que ya pasó al Senado, que le descuenta cuántos miles de millones, 4.500 millones de dólares a los súper ricos, que van a pagar menos impuestos sin ninguna garantía de que van a generar empleo que de pronto podría servir para que las propias personas que hoy día no tienen empleos a la altura de lo que estudiaron o de la deuda que adquirieron pudieran mejorar sus ingresos. Entonces, me parece tremendo lo que estamos viviendo, que le descuenten a la gente. Como bien decía también el parlamentario, hay tratados internacionales que están suscritos por Chile, hay normativa vigente hoy día en Chile que define hasta qué punto se puede incluso embargar los bienes de una persona que está morosa. Claro, no se distingue bien, señalan efectivamente es un problema que hay que resolver, que no se sabe dónde vienen los fondos cuando llegan a las cuentas. Dejar una cuenta en cero, o sea, de plano asume que hay una remuneración ahí, pues. O sea, es de todo sentido común, no hay que ser muy brillante para asumir aquello. Por lo tanto, es impresentable, la verdad, lo que ocurre, presidente, y a los colegas son impresentables las respuestas que da la ministra de Educación, son impresentables esta altanería con la cual el ministro Quirós dice vamos a seguir cobrando. O sea, es una inversión lo que se hizo en un momento de darle acceso a las personas a estudiar mediante deuda, pero debería haber sido por gratuidad. No hay que olvidar aquello. Así es que espero que el gobierno y que los parlamentarios también de gobierno, si quieren algunos recordar los antaños de una derecha un poco más dorada, de una derecha social que no hubiera hecho declaraciones como las que se están haciendo por este gobierno, resucite. No sé, que se acuerden de algún legado que haya dejado en su momento los dos gobiernos que tuvieron y que no se sumen a este descaro que tiene un gobierno que dice sigamos persiguiendo como grandes delincuentes a quienes deben el CAE, pero démosle incentivo a los que adhieron impuestos, rebajémosle impuestos a los súper ricos, eso de la mano no va, no van a venir a estigmatizar a jóvenes o a adultos que en su momento vieron como única alternativa a la deuda, porque no son delincuentes, es gente que quiso salir adelante, y sin duda nosotros reforzamos nuestra posición como Frente Amplio de que vamos a estar de su lado. Yo me imagino, y lo he visto, que toda la oposición, lamentablemente nosotros somos minoría, nosotros no tenemos los votos suficientes, por ende, y de todas formas no vamos a dejar de esperar y añorar quizás o tener la ilusión de que algunos de los parlamentarios de gobierno, al menos de no la extrema derecha, sino de la derecha que es un poco, o que de plano es razonable, se puede discutir con ellos, se pasen a este lado y se pongan del lado de la gente, porque estoy seguro además que muchas personas que le embargaron las cuentas son personas que votaron por este gobierno y que hoy día se llevan la decepción número 25 en 3 años. O sea, perdón, en 3 meses se ha hecho largo el gobierno, en 3 meses. Gracias, presidente. Diputada Serrano, después el diputado Celis. Después la diputada Gael y le vamos a dar el paso
Les pedimos si tenemos 20 minutos para que todos alcancen a hablar. Bueno, muchas gracias, presidente. A ver, a mí me llama profundamente la atención la forma en que hoy día se están ejecutando los cobros, sobre todo cuando estuvimos discutiendo en la legislatura pasada un proyecto que venía a reemplazar el CAE, que es el FES, y donde la derecha constantemente se oponía a la idea incluso de legislar el proyecto porque creía que era un impuesto. Y hoy día se está cobrando como impuesto. Entonces pareciera absurdo aquellas justificaciones que incluso este mismo gobierno está ejecutando. Ahora sí, entrando al fondo de la discusión, y que bueno, lamentablemente también hemos tenido que buscar distintas etapas, distintas también formas de tramitar estos proyectos, porque esto no es de interés del gobierno. Yo soy parte de la Comisión de Educación de la Cámara y en reiteradas ocasiones le hemos consultado a la ministra si va a ingresar un proyecto, porque ellos ya manifestaron que no están de acuerdo, que no van a seguir tramitando el FES, y por tanto ellos debiesen también ingresar una iniciativa a propósito también de lo que mencionaba el diputado Chalper sobre la constitucionalidad de este proyecto. O sea, ¿por qué el Ejecutivo no ingresa un proyecto para terminar con el CAE? Porque no les interesa. Y esto sí se vincula lamentablemente con los otros proyectos que también estamos tratando dentro de esta Cámara. Porque si me dicen que estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares en lo que invertimos en cada uno de los presupuestos para justamente comprar esta deuda que tienen los deudores, válgase la redundancia, uno no entendería por qué en estos momentos estamos tramitando una mega reforma que nos cuesta lo mismo. O sea, con las grandes empresas no las tocamos, pero los deudores estudiantiles sí se les toca. Ahora, lo que se está denunciando, que durante el fin de semana sucedió, es que ni siquiera se están respetando las remuneraciones de las personas. Y acá hay una interpretación, porque el Código del Trabajo dice explícitamente que se tienen que respetar las remuneraciones y que no son inembargables. Sin embargo, hay una interpretación mañosa de la tesorería que dice que una vez que está en la cuenta de ahorro, o sea, mágicamente no entra a ser una remuneración. Y eso es lo que tenemos que dar como una discusión dentro de este proyecto de ley. Porque si el gobierno no le interesa terminar con el CAE, parece muy cómodo con esta forma hoy día de estar cobrando lo que en definitiva años este Congreso Nacional no ha sido capaz de sacar una política pública decente para reemplazar esta pésima, al menos, forma de que los estudiantes accedieran a la educación superior, al menos que a los legisladores nos deje tramitar proyectos que sean también una forma de amenizar estos cobros que son draconianos, que son inhumanos, y no estamos hablando solamente de una caricatura de aquel profesional que en estos momentos tiene para pagar, estamos hablando de familias que quedaron sin sustento y que no se va a detener en un mes. Estamos hablando que vamos a estar hablando de meses que se va a estar descontando esto. Y ahora, si vamos a hablar, por ejemplo, de lo que señalaba la ministra de Educación, de que acá se avisó con tiempo de que se dieron posibilidades de convenios de pago, o sea, que nos digan cuáles fueron los criterios para determinar el pie del convenio de pago, porque hubo gente que se acercó. Y recordemos los dichos del ministro Quirós, cuando dijo, bueno, entonces pidan un crédito para pagar la primera parte del convenio de pago. Entonces, por favor, yo creo que acá no se nos puede negar la posibilidad, sobre todo de arreglar una muy mala política pública una vez que ya teníamos tramitado un proyecto y que lamentablemente el actual oficialismo, antigua oposición, no quiso seguir legislando. ¿Por qué? Porque era cobrar un impuesto. Y mágicamente hoy día están cobrando como un impuesto. Entonces yo llamaría también a tomar este fierro caliente, porque me imagino que no solamente estamos hablando de los electores, estamos hablando también de una política lamentable que tomó una decisión este gobierno y que hoy día está afectando a miles de familias chilenas. No hablo del elector, del profesional, sino que estoy hablando de aquel niño donde el papá, la mamá, se quedó sin sueldo, al menos para poder sustentar el mes. Y creo que eso al menos no se va a frenar con las condiciones actuales con que el gobierno le está poniendo importancia a esta situación, que es dramática. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, presidente. Presidente, aquí estamos hablando sobre supuestos. No sabemos el número exacto y por lo mismo
a mí me gustaría que se invitara al tesorero general de la República para que nos diga cifras exactas, qué es lo que sucedió, ocurrió, y no hablar, reitero, sobre posibles y sobre números que podrían ser. Lo que sí quiero señalar, y que sí es exacto, 1.800 personas que ganan por sobre 5 millones de pesos brutos que no pagan el CAE. Lo que sí es exacto, 70.000 personas que en promedio deben 495.000 pesos. Lo que sí es exacto, y que también quiero decir, que se ha recaudado más de 12.800 millones de pesos. Lo que sí es exacto, y viendo el tema de Becas Chile, que se deben más de 100.000 millones de pesos. Y sí es similar en cuanto a qué, a que la gente de Becas Chile suscribe un acuerdo, un convenio con un organismo del Estado. Y es gente que en su inmensa mayoría proviene de las comunas más ricas. Y ellos se obligan a través de este convenio o a través de este acuerdo por su estudio de posgrado, a una retribución, a un retorno, a tener que devolver ese dinero que el Estado le entrega. Y resulta que cerca de 1.800 personas no le han entregado ese dinero. Y eso suma 100.000 millones de pesos. Y a esos frescos, el Estado tiene la obligación de exigirles que devuelva cada peso. Y por lo mismo, me parece que la Tesorería General de la República tiene que actuar con la mayor firmeza. Y en eso yo no me voy a callar más allá de donde provengan. En el tema de CAE, si hubo algún error en cuanto a que se le exigió a aquellas personas que ganan sueldos inferiores, tiene que corregirse. Pero tampoco nos perdamos que en el caso de las becas Chile, más allá que provengan de comunas que son de ingresos altos, tiene que exigírsele porque son personas que el Estado le prestó dinero, no se los regaló. Gracias, presidente. Gracias, doña Gael, tiene la palabra. Diputada Presidente, sí, a ver, sobre el tema de becas Chile, nosotros, de hecho, como comisión oficiamos para que se nos entregara esta auditoría, el informe. Yo estoy atenta, ¿cierto?, a la recepción de ese informe. Creo que es necesario que esta comisión también revise esos antecedentes. Perfecto, estoy de acuerdo. O sea, ahí hay algo que cumplir y eso es lo que vamos a buscar. Está bien. Pero no estamos hablando de eso y yo creo que es importante distinguir, porque acá estamos hablando de personas que viven de su trabajo, de familias que su sustento es el ingreso que reciben, la renta. Y si estamos hablando de personas de 1 millón, 1,5 millones, que si le quitaron el sueldo completo desde la tesorería, o sea, no tienen ni para ir a comprar pan. Esa es la realidad, presidente. Entonces, yo creo que frente a eso no podemos defender lo que es indefendible. Y mi sugerencia a los diputados de gobierno es que no se pongan en esa disposición, sino más bien arreglar este asunto. Ese al menos es nuestro interés, a que podamos arreglar la situación. Y además, solamente como antecedente, nosotros ya hemos hecho al menos una recepción de información de personas que están en una situación complicada. También podríamos hacerlo como comisión, yo creo que eso sería positivo, a propósito de los antecedentes que son necesarios revisar desde este proyecto de ley, pero de la respuesta que recibimos, por lo menos la mediana, estamos hablando de casi más de 70 personas, que recibieron como propuesta de pie exigido 2 millones de pesos. Imposible para una persona que gana 1,5 millones, 2 millones de pesos, o inclusive para una persona que gana 2,5 millones, pagar un pie de 2 millones no se puede. Sobre todo con el nivel de costo que tiene la vida actualmente para una familia. O sea, no da, presidente. Entonces, frente a eso, la idea, al menos de este proyecto de ley, es tener reglas, ¿cierto? Un procedimiento, reglas claras, que la Tesorería General de la República no llegue, ¿cierto?, y embargue esta cantidad de plata para las personas que no pueden pagar, sobre todo porque estamos hablando que no fueron deudas contraídas para adquirir un bien de lujo, un auto de último modelo, no, fue para estudiar. Entonces, frente a eso, yo creo, presidente, y al menos la disposición nuestra es esa. Si hay que citar y invitar a la Tesorería General de la República a que pueda también acá contar qué es lo que se ha hecho, cuáles son las personas que se han embargado, la data que existe, yo creo que va a ser necesario. Pero sobre todo, yo creo que me gustaría y haría esa invitación, presidente, a que por su intermedio podamos acá tener a la ministra de Educación
y que podamos encontrar una solución. Yo creo que ese debiera ser el espíritu de esta comisión, presidente. Gracias. Doña Emilia. Ya, muchas gracias, presidente. Sí, yo me quiero hacer cargo de algunas cosas que se virtieron en este debate. Lo primero, por su intermedio, lo que señalaba el diputado Chalper. ¿Eran 29.000 los convenios de pago que señalaba? Yo le quiero contar que el universo de deudores y deudoras del CAE es de 1.2 millones de personas, de los cuales 890.000 están en etapa de pago. A mí 29.000 no me parece que se esté haciendo cargo del problema de la morosidad. Por lo demás, cuando hablamos de los sueldos de 5 millones de pesos o más, menos del 0,3% de la población total de deudoras y deudores del CAE gana ese monto. Entonces aquí estamos hablando de un mecanismo de cobro que, además de ser abusivo con las personas, no es eficiente para hacerse cargo del problema de morosidad y de recaudación fiscal que supone este crédito. Porque, y creo que lo rescataba bien por su intermedio presidente la diputada Serrano, en el periodo pasado se avanzó en un acuerdo transversal de que el CAE ya no daba para más, de que era un despilfarro de recursos para el Estado, de que era un abuso para las familias chilenas y que generaba un estrés financiero para las instituciones de educación superior. Y eso no lo digo yo, lo dijo Carlos Williamson, por ejemplo, que no es precisamente un marxista-leninista, lo dijo también el actual subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, que en la Comisión de Educación valoró, cuando vino como investigador, el plan de condonación que proponía el gobierno del presidente Boric. Entonces aquí han habido diversas voces, no solamente desde la izquierda y el progresismo, sino también de la derecha, que dan cuenta de que finalmente el CAE como herramienta es sumamente ineficiente y genera malestar social. Entonces creo que aquí, parapetarnos detrás de la posición de que esto es una obligación que se tiene que cumplir, ok, entiendo, las deudas se tienen que pagar, nadie está relativizando eso, pero les quiero poner el caso de las becas Chile, porque es muy distinto venderle un crédito impagable con condiciones más gravosas que si yo me endeudara para comprarme una camioneta, porque así es la historia del CAE, los invito a revisarlo, las condiciones son más gravosas que para los deudores que en general establece el derecho al consumidor, a un joven de 18 años recién salido del colegio, sin carrera, venderle un crédito, ¿es lo mismo que una persona que ya pasó por la educación superior y que se va a hacer un posgrado fuera de Chile? Por supuesto que no es lo mismo. Estamos hablando de un joven de 18 años que no sabe cuánto va a ganar, qué va a estudiar, si va a terminar esa carrera. Entonces, por favor, yo los llamo a aterrizar un poco en la realidad, en los datos. Y tal como decía la diputada Yomans, efectivamente, acá estamos hablando de una situación que viene dándose hace mucho tiempo y que efectivamente requiere reglas claras, precisamente para que las personas puedan cumplir sus obligaciones de buena forma, sin sacrificar su bienestar, pero también porque hay diversas dudas que han planteado distintos abogados respecto a la legalidad de lo que está haciendo la tesorería. Y es nuestro deber despejar eso. Yo quiero poner algunos datos, presidente, para ir terminando mi intervención, pero aquí se dice que todos los contribuyentes estamos financiando un grupo pequeño de deudores que se hacen los vivarachos. Eso no es efectivo. La segunda deuda más común en los hogares chilenos, no hipotecaria, son las deudas educativas. Según el Banco Central, el 10% de los hogares posee alguna deuda educacional, siendo el CAE el crédito más masivo. Además, estamos hablando de que la Fiscalía Nacional Económica concluyó recientemente que el 35% de las carreras presentan retornos económicos negativos. Es decir, que yo no estoy ganando más al acceder a la educación superior. Estoy manteniéndome o bajando mi nivel de vida y a costa de endeudarme de por vida. Entonces hablemos de la promesa que le hizo el Estado a las y los deudores, que les ofreció un futuro mejor a esos jóvenes y que no cumplió. Que las proyecciones del Estado era que esto iba a ser para mucha menos gente y terminó superando todas las proyecciones. Entonces yo los invito a reflexionar lo siguiente. Acá tenemos una política pública que fracasó. ¿Eso de quién es culpa? ¿De la gente que no tenía otra alternativa para estudiar? ¿O finalmente la tiene que asumir el Estado, que promovió una política pública irresponsable, ineficiente y que generó malestar social y abusos? Yo creo que el Estado debería dar una respuesta. Yo creo que nosotros, como legisladores, deberíamos dar una respuesta. Porque precisamente todos esos deudores, insisto, no son vivarachos, no son abusadores, son ciudadanos y ciudadanas que tampoco se pueden enfrentar a estas deudas. Y con esto cierro, presidente, porque la ministra del fin de semana, la ministra de Educación, la ministra María Paz Arzola, decía que la morosidad empezó a crecer por la promesa de campaña del presidente Boric. Nuevamente, quiero invitarlos a hablar con datos. La morosidad está creciendo sistemática y sostenidamente desde el 2015, mucho antes de que fuera siquiera la primera candidatura presidencial del Frente Amplio, 2 años antes. Entonces, hablemos con apego a los datos, con apego a la realidad y, por cierto, empaticemos con la realidad de las familias chilenas, sobre todo de clase media y quienes menos tienen, que son con los que muchos nos llenamos la boca diciendo que defendemos, y en esta coyuntura es cuando hay que demostrarlo. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Diputado Briones.
Gracias, presidente. He estado escuchando atentamente la exposición de la diputada Schneider. Creo que es importante comprender que Chile hoy está viviendo momentos difíciles, no solamente por el tema de las deudas, sino que también, como lo exponía por su intermedio el diputado Celis, que acá hay un aprovechamiento de muchos ciudadanos que ven en los eslogan quizás su manera de justificar este tipo de situaciones. En ese sentido, creo que es difícil mantenerse o abstraerse de estos temas, y creo que más allá de las ilusiones que se crearon mucho tiempo atrás con la forma de sacar o quebrar algunas barreras generacionales con estudio real, con preparación académica real, los sueldos no alcanzan. Y creo que justamente es la deuda la que hoy nos está arrastrando a estas situaciones que son prácticamente inmanejables, solamente por el aprovechamiento de ciertos grupos de inadaptados sociales que no entienden. Y tanto hablo de Becas Chile como del CAE, ojo con eso, porque el sistema siempre van a existir abusadores. Más allá de los sueldos de 1 millón, 1,2 millones, que suenan bastante importantes, pero sumados entre parejas que tratan de llegar a fin de mes, no me parece prudente que, independiente de la mecánica que utilice la tesorería para hacer efectivos estos pagos, los casos deberían ser revisados caso a caso. Yo no comprendo cómo puede ser tan atroz o tan voraz esto de dejar a familias completamente en la indefensión para pagar el arriendo o mantener la familia, porque ya cuesta llegar a fin de mes. Entonces, en ese sentido, como diputado creo que es importante entender toda esta dinámica, y en esa perspectiva apoyo tanto a Celis como a Chalper por su intermedio, pero no puedo mantenerme al margen de lo que dice la diputada Schneider. O sea, lamentablemente tenemos que tomar acciones, y sin un sueldo no se pueden pagar los arriendos. Yo creo que manifiesto eso. Sin un sueldo. Yo creo que hoy estamos viendo el resultado de omisiones, no solamente de un gobierno de turno, por favor. Eso hay que dejarlo de claro ya. Esto es un problema de Estado. Y esto comenzó justamente hace más de 10, 12 años. Creo que hoy tenemos que hacernos cargo. Y en esta comisión nos va a tocar la dura realidad de poner quizá el primer pie o la primer ladrillo de una situación que tiene que ser manejada de otra forma desde las bases. Eso, señor presidente. Gracias. Y diputado Chalper, pidió la palabra. Bueno, yo creo que es evidente que esta es una conversación larga que toca distintos temas. Yo, respecto a la política del crédito económico del Estado en sí, daría para muchas sesiones, ¿no? Y ahí, evidentemente, aquí tenemos posiciones distintas. No sé si la Comisión de Ciencia llamaba a evaluar eso. Acá se trae a colación lo que pasó con el proyecto de ley del gobierno anterior. La verdad que les dijimos tantas veces que separaran esto de la manera en cómo pretendían alterar el financiamiento de la educación superior en general, y yo no tengo ninguna duda que lo habríamos aprobado, pero la verdad, y digámosla firme una vez, la verdad que la modificación de la legislación del CAE era el caballo de Troya para que aprobáramos otros cambios en financiamiento de educación superior que terminaban con la autonomía universitaria, y por lo tanto para eso evidentemente no estuvimos disponibles. Ahora, vamos a lo que nos convoca. Yo creo que es evidente que todos partimos de la base de que eso se adeuda el Estado de Chile es improcedente. Al mismo tiempo, me da a mí la impresión que todos nos damos cuenta, lo conversábamos con el diputado Briones, que a una persona le embarguen el 100% de su presupuesto familiar, evidentemente es una cosa improcedente. Y por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que aquí lo que se ha pretendido es que, respecto de aquellas personas avisadas en el mes de abril que no concurrieron a celebrar un convenio de pago, a esas personas la tesorería, en ejecución de sus atribuciones, le ha procedido a embargar los bienes. Si eso se ha generado una situación insostenible, evidentemente yo al menos estoy disponible a cooperar, y así lo hemos planteado hoy día en la mañana al gobierno, además, y el gobierno está dispuesto a cooperar para que esas personas encuentren una solución. Pero tenemos que ponernos de acuerdo de cuál es el marco de personas destino de esa solución. Yo al menos creo que aquellas personas que ven imposibilitado su presupuesto familiar a partir de esto, evidentemente es una cosa que es incompatible con el sentido común. O sea, yo creo que eso es una cosa obvia. Y por lo tanto yo aliento, presidente, que sin perjuicio de este proyecto de ley, que de alguna manera podríamos entrar a verlo en particular, quizás tendría sentido que invitemos a alguien de tesorería para que haga el desglose de los datos, o eventualmente a alguien del Ministerio de Hacienda. Yo creo que van a estar perfectamente disponibles, porque aquí, y con esto termino, el empeño del gobierno del presidente Kast, que yo al menos comparto, es que acá se había tenido condescendencia en distintos ministerios con situaciones de pasividad frente al cobro de ciertas cosas. Y ahí permítame por su intermedio decir al diputado Winter que yo no he pretendido comparar
la situación de los dos estudiantes. He pretendido comparar dos situaciones donde el Estado de Chile toleraba la no devolución de ciertas platas que financiamos todos los chilenos de manera bastante negligente. Una de esas, el crédito con aval del Estado, otra de esas, becas Chile, otra de esas, las licencias médicas y varias más. Y yo me imagino que todos los diputados acá nos preocupa que los fondos de todos los chilenos se administren bien y que no terminemos nuevamente con una deuda fiscal del 3,6%, que ha sido uno de los legados espectaculares del gobierno anterior. Gracias, presidente. Brevedad para que podamos después tomar acuerdos. Diputada Serrano y diputada Veloso. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, considero bien que es importante que podamos llegar a un acuerdo. El diputado Chalper yo le creo, de buena fe, pero necesitamos que eso lo digan los ministros de Estado. Y los ministros de Estado son los colegisladores acá, entonces yo propongo que para la próxima sesión invitemos al ministro de Hacienda y a la ministra de Educación. Hay una hay una solicitud para que podamos invitar a ambos, Hacienda y Educación. Yo propongo que lo hagamos, yo sé que algunos les pueden tener problemas, pero que lo hagamos este miércoles en la sesión AM, a las 8:30. ¿Tenemos acuerdo? Sí, a la ministra y al ministro de Hacienda, para que puedan referirse a este proyecto. Sí. Pero no era unanimidad. Si no viene el ministro de Hacienda, tendríamos que ver si la comisión está disponible, que sea el subsecretario de Hacienda el que pudiese venir, si no puede venir el ministro de Hacienda. Pero eso tiene que ser con acuerdo de la comisión. ¿Ah? ¿Cómo? No sé, los autores del proyecto tendrán que decirnos si dejamos al subsecretario que viniese en caso que no pueda venir el ministro, o insistimos con el ministro hasta que pueda venir el ministro. Ok, va a estar citado entonces el ministro, la ministra de Educación, como tomamos el acuerdo, y habían señalado tesorería también. Si viene el ministro... Sí, tiene orden jerárquico, ok. Tenemos entonces el acuerdo. Nos quedan 8 minutos y tenemos... ¿Puede aclarar cómo queda el miércoles? El miércoles queda a las 8:30, está invitado la ministra de Educación y el ministro de Hacienda para exponer sobre el proyecto. Y me ha solicitado la subsecretaria la palabra. No todavía. Sí. ¿Está escuchando? Nos quedan 8 minutos, sí, que no se preocupe, todos nos tenemos que retirar. No, bueno, sí, pero me imagino. ¿Ah? No, quería no solamente decir, yo vine específicamente a escuchar el posible proyecto de la ministra Wolf, así que en eso para darle un poco apoyo y entender y escuchar y trabajar en conjunto. Y bueno, muchas gracias también por toda la otra información que nos la llevamos respecto a Beca Chile, y que prontamente también la ministra, como le compete, entregará la información. ¿Ya? Eso. Ya, diputada Veloso y después diputado Ross, y les vamos a dar... No, tenemos que Muchas gracias, presidente. Yo quiero pedir simplemente que pase la historia de la ley. Yo sé que la secretaria toma nota de todo, pero de la posición que está teniendo la derecha frente a la ciudadanía. Porque cuando la gente se aleja de la política es precisamente por esto. Estoy segura que una gran parte, o por lo menos una parte, de quienes confiaron en todos los parlamentarios que estamos acá sentados están con este tipo de problemas asociados al CAE. Y los calificativos que se han vertido en esta comisión me parecen graves. Y me parece grave porque estamos acostumbrándonos desde un tiempo a esta parte con una forma de hacer política corrosiva que ha tenido el sector y el partido en particular que hoy día está en la moneda, es a generar relatos deshumanizando
distinto a los chilenos y a las chilenas, estableciendo quiénes son buenos y quiénes son malos, generando distintos enemigos sociales. El registro de vándalos incluye a incivilidades, estudiantes, fundamentalmente. El nuevo enemigo social que está definiendo el gobierno ya no son solo los que deben el CAE, sino que también son los estudiantes que están tratando de salir adelante, y acá se les ha tratado de sinvergüenza, se les ha tratado de fresco, se les ha tratado, o sea, el 0,3% de los deudores del CAE gana más de 5 millones. O sea, todo el resto de deudores del CAE tiene sueldos de 2 millones, de 1 millón. ¿Cuántos hijos tienes que tener para que eso alcance? 1, y si tienes 3 hijos, porque la natalidad está baja, pero no hay sala cuna universal, pero no hay teletrabajo para el sector público. Entonces, esta es una cuestión que poco se habla, pero no tiene ningún sentido lógico las volteretas. O sea, que quede la historia de la ley que nos da lo mismo por quién votar. Porque aquí representamos ideas y posiciones frente al mundo, y hay gente que está estigmatizando permanentemente a la clase trabajadora, y esa es la derecha chilena. En todo caso, reconozco de muy buena fe la oferta que hace el diputado Chalper, que pertenece también a esa derecha, a mi juicio, más democrática, y por ende valoro que se vaya a invitar a los ministros que se van a invitar, porque este es un compromiso mayor y tienen que comprometerse. Artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, normas internacionales, el Código del Trabajo, todo dice que la tesorería está actuando de manera sumamente fuera de la norma legal. Más allá de que haya buscado un subterfugio o algo, me parece que está actuando fuera de la norma legal. Las parlamentarias Gael y Emilia han hecho esto presente, sin duda mediante oficio, nuestra bancada va a respaldar aquello, pero que quede en la historia de la ley cómo se está maltratando a la ciudadanía y a las personas solamente por querer salir adelante con sueldos miserables, cuando sube el costo de la vida y con 2 millones lo que hacía ahí antes. Así muchísimo menos, no se paga benzina, no se paga comida, ni siquiera cuestiones de dispersión para la gente que también tiene derechos, también lo consideran que es una basura, como la cultura, después se quejan que los pifian. Esta es una cuestión mucho más compleja y hay que decirlo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Veloso. Tiene la palabra diputado Rosso. Presidente, a ver, solo decir que me siento un poco un espectador de esta discusión. Yo venía a la Comisión de Ciencia y se armó una discusión sobre Beca Chile, sobre el plan de reconstrucción nacional. Se habló de... A mí me sacaron de Hacienda y terminé... Una cosa increíble, hablamos de Hacienda, estamos citando al ministro Quiroz. Yo, a ver, a la diputada Veloso, que ya se fue, parece... Chuta, ya se fue. Por su intermedio, presidente, le aprovecho de decir a la diputada Veloso, aquí no hay ninguna intención de obstruir el diálogo, sí de ahorrarnos un poquito el show político en sede legislativa. Aquí estamos tratando de legislar, y mucho se dijo sobre las señales, ¿no es cierto? Aquí hay una derecha dialogante y una que no. Yo estoy feliz de que venga el ministro, pero quiero que en la próxima sesión, dado que la vamos a... Bueno, contemos la historia completa. Contemos la historia completa, porque esto pasó, como bien decía el diputado Chalper, por cierta permisividad del Estado y de mirar para el lado, ¿no es cierto? Y de gente que incentivaba el no pago, ¿sí o no? Con la promesa de la condonación, gente que incentivaba el no pago, gente que decía que lo iba a condonar, gente que agarró como consigna de lucha social esto de que evadir y no pagar era la forma de luchar. Entonces vamos a poner esas cosas arriba de la mesa. Yo digo, yo no quería hacer esto, ¿eh? Pero cuando venga el ministro de Hacienda, yo espero que contemos el cuento completo y lo televisemos, hagamos un show entero, ¿no es cierto? Hagamos quizá una barricada fuera de la comisión, no sé, po. Entonces, yo lo que quiero, presidente, es que para este proyecto de educación que estamos discutiendo en la Comisión de Ciencia seamos serios. Y a mí las señales también me parece que tienen que ser serias. Y cuando tenemos un ministro de Hacienda que se está tratando de hacer cargo de un problema heredado, gravísimo, con estudiantes que ganan más de 3,5 millones de pesos, y no lo dijo en privado, diputado Winter, lo dijo en prensa hace más de 3 horas. Y lo dijo hace más de 3 horas. Entonces, esto es toda información pública. Y ahora que venga el ministro, yo... encantado, estoy seguro que va a explicitar exactamente lo que está haciendo, pero me sorprende mucho que cuando el ministro Quiroz trata de rayarle la cancha a los frescos, la respuesta del Frente Amplio sea rayarle la cancha a la Tesorería General de la República. Simplemente. Increíble. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ross. Tenemos que terminar. Quiroz se ha ganado la vida ayudando a los frescos. Quiroz se ha ganado la vida ayudando a los frescos. Un minuto, diputado, porque tenemos Ese un era minuto. su trabajo. Sí, diputado Briones. Los coludeos por los clientes de Quiroz. No, te pusiste a hablar de barricada. Colegas, presidente, muchas gracias. Colegas, ¿me permiten? Colegas, ¿me permiten?
¿Me permiten? Creo que estamos llevando el debate de la forma más seria posible y quiero aportar un poquito a la discusión. Yo agradezco, diputada Schneider, que nos ponga en conocimiento de algo que realmente puede ser fuerte, pero así también hay otros motivos que aquí podrían impulsar y contar con el apoyo de todos ustedes acá en la mesa. Lástima que se fue la colega Veloso y la colega Yomans, porque hay proyectos prontamente en discusión, como hay un proyecto de inembargabilidad que estamos impulsando nosotros, donde yo soy autor. Me gustaría que lo revisáramos y pues, empezáramos a proteger a los que cumplen. Si aquí estamos hablando de gente que cumple y que la está pasando mal porque no gana lo que no lo alcanza, entonces no nos disfracemos y no nos pongamos capas que no nos corresponden, pero sí pongamos en la discusión que acá hay que proteger al que cumple, el que lamentablemente no gana lo mismo y que tiene que tratar de llevar a fin de mes. Entonces, si vamos a tapar a los ociosos, a los que juegan con el sistema y abusan, yo no estoy disponible, pero si vamos a proteger a los que sí hacen la pega, que día a día dignifican este tipo de cosas, y no se aprovechan del sistema, yo estoy disponible. Y hay un proyecto de inembargabilidad. ¿Lo discutimos? Eso es yo, presidente. Muchas gracias. Gracias. Sí, solo antes de cerrar la sesión, yo creo que evidentemente este es un tema que traspasa nuestra comisión, pero está radicado en esta comisión y tenemos que darle discusión. Y yo creo que es un tema que es real. Al margen de todos los epítetos o consideraciones, a mí me ha contactado harta gente que me ha escrito y me ha dicho, mire, ¿sabe qué, diputado? A mí me embargaron todo el sueldo. Y a veces, y la gente que ha manifestado esto, no es gente que sea ni los más millonarios, sino gente que lo golpea la realidad y que no tenemos una cifra exacta, no sabemos cuántas personas son, sería bueno saber cuántas personas son, porque es una realidad que va más allá de los colores políticos. O sea, probablemente esa gente no le miraron si era de izquierda o de derecha, sino que vieron que tenía una morosidad y le embargaron todo su sueldo. Normalmente son además los deudores del CAE, porque aquellos que tenían deudas de otros créditos no tienen esos problemas. Entonces, a veces yo sería más cuidadoso llamarlos frescos, llamarlo de esa manera, porque cuando hacemos la discusión tributaria no le decimos los frescos que tienen las platas en otro país, le decimos vamos a hacer el sistema de repatriación de los capitales, entonces, y le vamos a poner una tasa especial. O sea, hay un montón de medidas que se hacen para aquellos que eluden de alguna manera la ley, se hacen medidas que son para que puedan volver a esos recursos al país, se hacen una serie de consideraciones y creo que el camino, evidentemente, buscar también cómo hacemos que recuperar ese dinero. Yo creo que el dinero que se le debe al Estado son dineros que tienen que recuperarse, pero no de la manera que afecta finalmente a la gente, porque eso también tiene otros efectos en la vida de las personas y creo que es importante por eso que tengamos una discusión con altura de mira. Eso, nos vemos el miércoles. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Tiene intro.